Estamos en el 22º domingo del tiempo ordinario, y este día tiene una invitación muy especial: comprender el sentido del sacrificio y la entrega. Quizá te preguntas, ¿por qué es tan importante este domingo? Porque las lecturas nos hablan de la verdadera entrega y lo que significa seguir a Jesús, incluso cuando no es fácil. Hoy no solo vamos a escuchar historias antiguas, sino que vamos a descubrir cómo esas palabras pueden cambiar nuestra vida cotidiana y nuestras decisiones. Vamos a recorrer juntos las 4 lecturas de este domingo. Verás que están conectadas por un mismo hilo: el llamado a vivir con coherencia y valentía nuestra fe. No necesitas ser un experto en la Biblia, ni saber de liturgia. Solo necesitas ganas de dejarte sorprender y abrirte a lo que Dios quiere decirte hoy. ¿Qué pasa cuando quieres hacer algo bueno y recibes críticas o incomprensión? A los profetas y a los discípulos les pasó lo mismo. Estas lecturas nos muestran que no estamos solos. Al avanzar, vamos a meditar juntos, buscando esa pequeña luz o ese consejo concreto que nos puede ayudar esta semana, aunque solo entendamos una parte. Vamos a mirar cada texto desde situaciones que vivimos todos los días: amigos, familia, trabajo, colegio, porque la palabra sigue viva y actuando entre nosotros. Y si crees que estas lecturas no tienen nada que ver contigo, te invito a quedarte. Tal vez descubras que Dios también te está hablando a ti en lo cotidiano. Además de explicarlas, te propondré metas semanales sencillas para que lo aprendido se quede contigo y puedas vivirlo cada día. ¿Listo para descubrir cómo este domingo puede transformar tu forma de ver los desafíos y alegrías de la vida? Lectura del libro de Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 9. Vamos a descubrir juntos qué pasaba en ese momento con el profeta Jeremías. Estamos unos 600 años antes de Jesús en Jerusalén. Jeremías vive una época difícil, llena de injusticias y miedo, porque pronto invadirán su ciudad. Jeremías no era un profeta superhéroe. Al contrario, muchas veces se sentía solo, incomprendido y hasta engañado por Dios. En esta lectura, Jeremías le reclama a Dios: «Me sedujiste y me dejé seducir». Siente que confió y terminó sufriendo. Es como cuando tú crees que haciendo lo correcto las cosas te irán bien, pero al final parece que solo recibes problemas. Jeremías relata que al hablar en nombre de Dios la gente se burlaba de él y lo trataban mal. Imagina que por decir la verdad todos se rieran de ti. Si alguna vez sentiste que tus amigos no te entienden por pensar distinto, quizás te sientas como Jeremías. Él enfrentó mucha presión. A pesar de todo, Jeremías no puede dejar de hablar de Dios. Dice que siente su palabra ardiendo por dentro, como fuego en sus huesos. Esto es como cuando algo te emociona tanto que aunque quieras callarlo, no puedes. Esa pasión es imposible de apagar. Jeremías experimenta una lucha fuerte. Quiere rendirse, pero la presencia de Dios en su vida es tan intensa que es imposible. Puede parecer extraño, pero a veces la fe también pasa por momentos difíciles. Eso no significa que esté mal, sino que somos humanos. Y aunque Jeremías casi se rinde, después de desahogarse con Dios, encuentra la fuerza para seguir adelante, por encima del cansancio y la tristeza. Esta lectura nos muestra la sinceridad de Jeremías. No hay filtro. Le dice todo a Dios hasta lo que le duele. Eso también es rezar. Hoy podemos aprender de Jeremías a no ocultarle nada a Dios. Podemos confiarle nuestras dudas, rabias y frustraciones. La fe no siempre es alegría fácil. A veces es resistir y confiar, incluso cuando sentimos que no podemos más. Así que la próxima vez que te sientas cansado o sin ganas, recuerda a Jeremías. Puedes expresarle todo a Dios, y aún así Él estará contigo. Lectura del Salmo 62, versículos 2 al 6 y 8 al 9. Este es uno de los salmos más intensos del Antiguo Testamento, escrito por el rey David. Imagina a David huyendo por el desierto. Tenía hambre, sed, miedo y estaba solo. No estaba en un palacio, sino escondido, buscando seguridad y consuelo. En ese tiempo, el desierto era como un mundo aparte. No había agua. La vida era dura y peligrosa. David escribe este salmo justo allí, cuando más lo necesitaba. Quizás tú también has tenido momentos en los que te sentiste perdido,
lejos de todo lo que te da tranquilidad. Lo que vivía David no es tan distinto a lo que a veces sentimos. Él dice: Señor, tú eres mi Dios, yo te busco con deseo. Imagínate tener tanta sed que solo piensas en agua. Así de grande era su deseo de sentir a Dios cerca. David compara su necesidad de Dios con tener mucha sed en pleno calor. No es solo una metáfora religiosa, es una sensación física real, una urgencia que todos podemos entender. Piensa en ese momento cuando necesitaste un abrazo o una voz amiga porque todo parecía estar mal. Eso mismo expresa David. Su alma necesitaba a Dios más que cualquier otra cosa. En el versículo 5, menciona que recordar a Dios y meditar en Él durante la noche lo ayuda a no perder la esperanza, a mantenerse firme aunque todo sea oscuro. Es como cuando no puedes dormir porque algo te preocupa y solo el pensar en alguien que te ama te da paz. Así era la relación de David con Dios. David reconoce que solo en Dios encuentra la serenidad y fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. En los versículos 8 y 9 dice que se siente protegido bajo las alas de Dios. Imagina como una mamá pájaro que cubre a sus crías en la tormenta. Así se sentía él. Eso nos enseña que, aunque estemos en situaciones difíciles, podemos encontrar refugio en la fe, sentirnos cuidados y seguros. Y aunque David era un rey, también tenía miedo y dudas. Nos muestra que todos necesitamos ayuda, y que la fe es ese apoyo invisible pero muy real. Hoy, puedes usar este salmo para recordarte que, aunque todo parezca un desierto, puedes buscar y encontrar consuelo espiritual, tal como David lo hacía. La sed de David no era solo de agua, era de algo más profundo, sentir la presencia y el amor de Dios en medio de la dificultad. Tal vez eso también necesitas tú hoy. La enseñanza es sencilla pero poderosa. En medio de nuestras propias sequías, miedos o noches largas, buscar a Dios puede darnos la fuerza y el consuelo para seguir. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos 12, versículos 1 y 2. Aquí, Pablo escribe una carta clave para entender cómo vivir la fe todos los días. Este texto lo escribe Pablo desde Corinto, en el año 57 después de Cristo, a una comunidad cristiana que vivía en la gran ciudad de Roma. Imagina Roma como una ciudad gigante, llena de gente de todos los países, ruidos, templos y culturas muy diferentes, como una gran metrópoli moderna. Pablo nunca había estado en Roma, pero quería preparar a los cristianos para vivir rodeados de tradiciones que no eran las suyas. Les escribe para animarlos. En esos tiempos, los cristianos eran pocos y a veces mal vistos. Pablo les dice que no se dejen llevar por las modas de su época. Piensa en cuando todos tus amigos hacen lo mismo y tú sientes presión para seguirles, aunque sabes que no está bien. Bueno, eso les pasaba a los romanos cristianos. Pablo dice: no te dejes llevar por lo que todo el mundo hace. Más bien, deja que Dios te transforme por dentro. Eso era revolucionario para la época. En vez de ofrecer solo sacrificios en templos, Pablo invita a ofrecer tu vida diaria, todo lo que piensas, haces y sueñas, como una especie de regalo para Dios. Es como hoy, cuando tratas de ser buena persona en tu trabajo, en tu escuela, aunque nadie vea lo que haces. Ese esfuerzo, según Pablo, es también una manera de adorar. Pablo usa la palabra renovar tu mente. Es como actualizar tu teléfono, pero en vez de hacer más rápido tu WhatsApp, te ayuda a tomar mejores decisiones cada día. ¿Cuántas veces pensamos que para agradar a Dios hay que hacer cosas extraordinarias? Pablo dice que también en lo simple, en lo diario, podemos ser diferentes. Él insiste: si dejas que Dios te ayude a pensar de otro modo, vas a descubrir lo que realmente te hace bien y lo que da sentido a tu vida. Hoy en día muchos sienten que deben imitar lo que ven en redes sociales, pero Pablo te anima a preguntarte: ¿esto realmente me ayuda a ser mejor? La enseñanza es clara. Tienes el poder de decidir cada día cómo quieres vivir tu fe, en lo pequeño y en lo grande, no importa tu edad. Así que, cada vez que tengas que tomar una decisión, recuerda, vale la pena preguntarte si eso te ayuda a crecer como persona, a acercarte más a Dios. Lectura del Evangelio según San Mateo 16, versículos 21 al 27.
Hoy vamos a descubrir lo que Jesús comparte con sus amigos en uno de los momentos más difíciles. Mateo era un recaudador de impuestos, como un contador de hoy, pero no muy querido por la gente. Escribía para personas que conocían bien las historias de Israel. Esta parte la escribió unos 40 años después de que Jesús estuvo en la tierra. Jesús y sus discípulos andaban por el norte de Israel, en tiempos donde el Imperio Romano mandaba. Jesús les empieza a contar a sus amigos que va a sufrir mucho, que lo van a rechazar y que incluso va a morir, pero que volverá a la vida. Imagínate escuchar esto de tu mejor amigo. Pedro, uno de los más cercanos a Jesús, le dice que no, que eso no puede pasarle. Pero Jesús le responde incluso fuerte. Le dice a Pedro que está viendo las cosas como cualquier persona y no como Dios. Lo que Jesús dice es revolucionario, que para seguirlo no basta solo con palabras, hay que estar dispuesto a perder, a arriesgar. En aquella época, cargar una cruz era lo peor que le podía pasar a alguien. Era un castigo temido, casi impensable. Jesús usa esa imagen para hablar de entrega total. Es como cuando ahora renunciamos a algo importante por el bien de los demás, aunque cueste y nadie lo entienda, es elegir el camino de Jesús. Jesús habla de ganar la vida perdiéndola. Parece raro, ¿no? Pero es como si nos dijera, a veces buscas tanto solo tu beneficio que terminas vacío. En ese tiempo la gente soñaba con tener poder, pero Jesús les muestra otro camino, el amor, el servicio, la humildad. Dice que quien pierda su vida por él en realidad la va a encontrar. Es el secreto que transforma todo, incluso el sufrimiento. Piensa en cuando haces algo bueno por alguien sin esperar nada. Eso es perder para ganar. Como cuando ayudas a un amigo aunque llegues tarde a tu casa. Jesús también nos recuerda que todo lo que hacemos cuenta y tiene valor, que nuestro esfuerzo, por pequeño que sea, vale ante Dios. ¿Y para qué me sirve esto hoy? Nos invita a no tener miedo al sacrificio, a dar un paso de amor aunque no sea fácil. Mateo nos anima a buscar siempre la vida plena, entregando lo mejor de nosotros, aun cuando cueste. Así seguimos el camino que Jesús nos muestra. Ahora que tienes más claro el Evangelio, deja que el peso de las palabras de Jesús repose en tu corazón. Respira profundo y cierra los ojos. Imagina estar allí, cerca de Jesús, cuando habla de su camino hacia la cruz. Siente la tensión en el aire, las miradas inquietas de los discípulos. Escucha cómo Jesús revela que el amor implica entrega y percibe el eco interior de esa invitación a seguirlo, incluso cuando el camino parece oscuro. Sientes la resistencia natural ante el sacrificio. Es un murmullo en el fondo del alma, ese deseo de protegerte y no perder lo que amas. Pero la voz de Jesús penetra, suave pero firme. Quien quiera seguirme, tome su cruz. Deja que esas palabras te recorran por dentro. Pregúntate en silencio, sin miedo, ¿cuál es hoy tu cruz? ¿Qué peso, tal vez pequeño pero constante, estás llamado a abrazar con amor? Mira a Jesús a los ojos en tu interior. Hay dolor, pero hay también una profunda serenidad y una compasión inagotable que hace ligera la carga. Siente la invitación a vivir sin máscaras,
a dejar que cada pérdida y cada renuncia sea semilla para una vida más plena. ¿Dónde buscas seguridad? ¿En el aplauso, en el éxito o en el reconocimiento? Jesús te llama a perder eso y hallarte en Él. Déjate tocar por ese silencio lleno de presencia. Jesús no ofrece una vida cómoda, sino una existencia verdadera, arraigada en el amor. Siente cómo el llamado de Jesús desarma tus resistencias, aunque duelan. Pide la gracia de abrazar tu historia, sin condiciones ni quejas. Deja que despierte en ti la valentía de amar, incluso cuando nadie lo ve, aun cuando nadie aplauda tu entrega silenciosa. Recoge el eco de esa mirada de Jesús que conoce tu fragilidad y se alegra con cada pequeño sí a la cruz de cada día. Permanece unos segundos en ese encuentro, respirando hondo. Todo lo que vives, también Él lo camina contigo. Poco a poco, regresa. Siente el peso de tu cuerpo. Abre los ojos cuando lo sientas. Trae contigo el fuego de ese encuentro para lo cotidiano. Después de esa profunda meditación, vamos a concretar lo que estas lecturas pueden inspirar en nuestro día a día. En la primera lectura, Jeremías expresa cómo seguir a Dios a veces trae dificultades, pero es un llamado a la confianza y entrega. El Salmo nos invita a buscar el Señor y a anhelar su presencia, aun en momentos de prueba y cansancio. La segunda lectura de Pablo recalca la importancia de ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, transformando nuestra mente según el Evangelio. En el Evangelio, Jesús pide tomar la cruz de cada día y seguirlo, sin miedo al sacrificio, porque así hallamos la verdadera vida. Viendo esto, el primer propósito semanal para jóvenes es dedicar unos minutos cada día al silencio y la oración, buscando entender el camino que Dios propone. Esto ayuda a crecer en confianza, como Jeremías, y fortalece para asumir retos con fe y esperanza. Para niños y niñas, el propósito puede ser ayudar con alegría en casa o en la escuela, aunque cueste, recordando que ofrecer algo pequeño con amor alegra el corazón de Dios. Así, como Pablo enseña, aprendemos desde pequeños que nuestros gestos cotidianos pueden convertirse en ofrendas a Dios. Para los adultos, el propósito semanal es ejercitar la paciencia y la entrega en el trabajo y la familia, asumiendo molestias sin quejas y ofreciendo el esfuerzo como acto de fe. Esto conecta con el llamado del Evangelio a cargar la cruz y descubrir la plenitud que hay detrás de cada sacrificio sincero. Recuerda que cada propósito está inspirado directamente en las lecturas de hoy, y son una forma práctica de poner en acción la palabra. Gracias por acompañarme y que tengas un bendecido domingo y una excelente semana.
En la descripción te dejé el enlace a mi web, donde podrás encontrar las 4 lecturas completas de la misa de este domingo, junto con la explicación e imágenes de evangelios iluminados. Suscríbete para no perderte la explicación del próximo domingo y entender mejor la palabra de Dios. Si te gustó este video, dale like y no te lo guardes solo para ti, compártelo. Y gracias por la visita.